Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Soy Enrique Barrios, director de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Con esta orquesta presentamos el día de hoy, como siempre, un programa extraordinario, maravilloso. Y tenemos como director huésped al maestro Vladimir Sagaido, huésped constante de la Sinfónica del Politécnico Nacional, tiene muchos años dirigiendo una o dos veces por año con la orquesta, y en esta ocasión dirige un programa solamente orquestal. Dos obras componen el programa. En la primera parte, las variaciones sobre un tema de Haydn, de Brahms, y en la segunda parte, la quinta sinfonía de Prokofiev. Bienvenido, Vladimir, nos da muchísimo gusto. Maestro, muchísimas gracias por la presentación. Gracias por la invitación también a dirigir esta maravillosa orquesta. Estoy muy contento de estar aquí y en esta entrevista. Y pues, quiero decir que la verdad, este programa que se está presentando en la orquesta es un programa reto porque por la complejidad de las obras, digamos que varias secciones de la orquesta tienen su papel importantísimo, alientos, maderas, lo van a dar público en el concierto, y pues la obra magna de Sergei Prokofiev, por lo que me han comentado los maestros de la orquesta, se tocó la última vez aquí en 2014, entonces ya lleva un bastante tiempo sin haberse tocado por los músicos politécnicos, y pues es un gusto también volver a refrescar la memoria musical de ellos, y también una colaboración singular esta semana para mí también. Las variaciones sobre un tema de Haydn es el coral de San Antonio, que pues hace un tiempo empezaron a decir que no era de Haydn, que Haydn lo había tomado de alguien más. No importa de dónde haya salido este coral, es una música maravillosa, un tema maravilloso que Brahms reconoció con todas las posibilidades para hacer variaciones alrededor de este tema, que le había sido pues acercado por un bibliotecario importante de esa época, además biógrafo de Haydn. Así que toma Brahms y hace este tema con variaciones. Todavía no ha escrito ni siquiera la primera sinfonía, escribió ya dos serenatas, pero es una especie de preludio a las sinfonías, entre las suites y este tema con variaciones. Es un preludio a las sinfonías que estaba evitando Brahms, porque después de la novena de Beethoven ya nadie se atrevía a escribir sinfonías, era de lo más difícil, y le pesaba ese reto. Pero en fin, toma este tema y curiosamente, o a lo mejor pensado, hace la forma del tercer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Tema con variaciones, forma que era favorita de Beethoven, y que en esta ocasión toma Brahms tal vez como un saludo a Beethoven. Platícanos de tu idea, de tus emociones, de tu visión musical sobre esta obra. Claro que sí, maestro, con todo gusto. Concuerdo con este punto de vista. Obviamente, Brahms, aparte era una persona muy, bueno, al menos en la primera parte de su vida, aparte de ser un niño, no sé si genio o prodigio, pero desde muy temprana edad empezó a tener un llamado hacia la música, hacia la cultura musical, y sobre todo él estaba en esos famosos salones donde conoció y convivió y mayor parte de su vida pues, con Schumann, con Clara Schumann y también con Robert Schumann. Y sobre todo, no solamente la Sinfonía 9 le pesaba muchísimo a los compositores, también Schumann ya era un autor de varias sinfonías, y digamos que si vamos a ver una retrospectiva, que Brahms no rebasó una sinfonía de Schumann, digamos, no le copió, pero simplemente no se atrevió a componer una quinta sinfonía. Entonces, de alguna forma, él no solamente siguió pasos de Beethoven, sino también él trató de honrar a Schumann en su música muchísimo, al principio al menos. Y obviamente esas sinfonías, como usted dice, se considera como un ensayo para la primera sinfonía, cosa que le pasaba muchísimo a Brahms, que él pensaba que no podría, todavía no estaba en su posibilidad de componer
una sinfonía y estaba experimentando, pues, y no solamente con esas variaciones, sino también con, por ejemplo, la sonata de cello opus 38, pues prácticamente es una sonata que rebasa unas marcas de un repertorio de música de cámara, sino es el primer movimiento dura casi como 15 minutos, ¿no? Entonces también es una pequeña sinfonía. Entonces cada vez Brahms se acerca a su primera sinfonía en do menor, que es una obra maravillosa, desde luego. Y como usted bien dice, em, es una obra no necesariamente atribuida a Haydn, porque inclusive cuando Brahms le empezó a componer, le llegaron unos bosquejos de unos divertimentos, y el número 2 trae el nombre del coral de San Antonio. Entonces es algo interesante que él tomó este tema, realmente es un tema muy bello, de tal forma que aparte en la aparición del tema pone una orquestación interesantísima. Si podemos escuchar como asociar este sonido de las maderas metales con un órgano de iglesia, y después las variaciones toman una forma realmente fantástica. No solamente describe el tema en las variaciones, no solamente juega con la factura, no solamente juega con los instrumentos, también juega muchísimo con los sentimientos que atraviesan sobre cada variación. Hay unas variaciones en menor, en mayor, variaciones lentas, variaciones muy, muy rápidas, y obviamente no solamente muestran su inteligencia musical de Brahms, sino también una forma de crear, improvisar algo, porque aparte era un gran pianista y gran músico y un gran improvisador, que realmente él no solo logra hacer esas variaciones, digamos, escritas cumpliendo con cuestiones polifónicas, con cuestiones de orquestación, sino realmente pone un reto a los músicos de jugar este paso de pelota entre música de cámara, 4 compases cuerda, 4 compases alientos, luego se suman algunos instrumentos forzando. Realmente usa al máximo el supuesto tema de Haydn en esas variaciones, y triunfan un final, grandioso final, a la breve, con este tema tan lúcido, ya toma un significado más como la marcha, un triunfo hacia la luz impresionante, porque ya llevan anteriormente unas variaciones muy oscuras en menor, digamos, este juego armónico también hace que luzcan muchísimo esas variaciones, y realmente ocupa una parte importantísima en el repertorio orquestal de todos los orquestas del mundo. Alguna vez alguien me preguntaba, bueno, ¿cuál sería una explicación sencilla de la forma de tema con variaciones? Y les decía yo, pues hay muchísimas maneras, pero por ejemplo, imagínense un pantalón de casimir. Pues una variación podría ser el pantalón de mezclilla, el material cambia. Otra variación podría ser pues pantalones pescadores que lleguen hasta aquí. Otra variación podría ser shorts, pantalones cortos. Otra podría ser los pantalones cortos con tirantes como los de los austriacos que suben a los Alpes. Y así se pueden ustedes seguir con todas las variaciones que quieran. Si se quieren divertir, hagan el mismo ejercicio con los tacos, y se darán cuenta que México en su comida tiene tema y variaciones de un taco. Pero bueno, volvamos a lo serio, y escucharán ustedes un tema, después 8 variaciones y el final triunfal. Las variaciones, poco a poco, va uno reconociendo el tema transformado hasta que llega a no reconocerse el tema en algunas de las variaciones. Pero ahí está dentro, si analiza uno con cuidado, ahí está. Vayamos con la segunda obra, la Quinta Sinfonía de Prokofiev. Desde luego, Prokofiev, compositor ruso, que vivió en Rusia y después un momentito en la Unión Soviética hasta 1920. La Revolución Rusa pues comenzó antes, pero en el 17 se hizo la revolución, y estaba ya ganando los bolcheviques, y Prokofiev y muchos otros artistas
decidieron ir al extranjero por el caos que se estaba viviendo. Así que en el 20 se va Prokofiev de Rusia, en 23, entre 23 y 24 muere Lenin y la Unión Soviética toma otros, otros rumbos. Prokofiev hace una carrera importante tanto en los Estados Unidos como en Europa y se establece a vivir en París, en donde está teniendo muchísimo éxito. Él es un pianista extraordinario y vive de sus composiciones, pero también de tocar el piano como pianista, desde luego. Empieza a haber contacto con la Unión Soviética, quienes quisieran que él regresara. Y Prokofiev se resiste y se resiste y se resiste, pero le van ofreciendo contratos y contratos y contratos. Y finalmente Prokofiev, pues queriendo dedicarse a la composición y anhelando aquella patria que él dejó, pues regresa sin saber lo que está pasando. Ahora está Stalin y no sabe que se va a someter a las purgas de los artistas, pues a la dirección de la que compondrían y demás. En este marco es que compone Prokofiev la Quinta Sinfonía, ¿cierto, Vladimir? Sí, maestro, es una excelente observación lo que acaba de mencionar sobre la vida de Prokofiev, bueno, un poco breve, pero realmente cabe mencionar de que él sí realmente sabía a lo que se estaba sometiendo. La primera invitación, las primeras invitaciones comenzaron en 1925, ya luego después de muerte de Lenin, porque se estaban transformando el país, digamos, abriendo un poquito más las puertas y un poquito desapretando, digamos, las tuercas que se fueron apretándose en la revolución y después en la guerra civil. Entonces, él es invitado y hace varios conciertos. Después de eso, hay unos famosos ferries de los científicos, de músicos, de artistas que vienen. No todos estos ferries pudieron desembarcar bien, o sea, se desembarcaron en Odessa. Y pues más de la mitad de esas personas que llegaron fueron represionados por el régimen de Stalin. A Prokofiev no le tocó. Cabe mencionar de que a cambio de Stravinsky y Rachmaninoff, que sí fueron inmigrantes, Prokofiev oficialmente tuvo un permiso para digamos, una gira artística cuando pasó todo lo de la revolución, en el nuevo gobierno de Lenin. Entonces, él realmente nunca mostró su postura a abandonar el país. Entonces, cuando ya definitivamente le hicieron una invitación a regresar a Rusia, y que cuando lo tomó en los principios de los años 30, él pidió unas ciertas condiciones bajo cuales él aceptó quedarse, pues como departamento, casa, su casa de campo, chofer privado, tantos encargos, tantos ciertos honorarios, porque él era una persona bastante mercantil en ese sentido y muy listo, sí le gustaba cobrar. ¿Por qué? Porque él vivía en una competencia impresionante. Imagínense, él viajando por Europa, por Estados Unidos, tiene que competir con Stravinsky, con Rachmaninoff. Bueno, es solamente sus compatriotas. Vamos a mencionar a Bela Bartók, ¿no? En esos años también podemos mencionar pues, todo lo que nos trajo en la escuela francesa. Estamos hablando de Schoenberg, estamos hablando de Albenberg, muchísimas cosas que cuando, por ejemplo, se acabaron los famosos estaciones rusas en París, pues ya Prokofiev pues no era de los favoritos de Diaghilev, ¿no? Del gran empresario, favorito de Stravinsky. Entonces siempre estaba como en la sombra. Él quería realmente regresar bien puesto a su patria y realmente él colaboró muchísimo con el régimen stalinista. No en cuestión de que él creía en esas cosas, a lo mejor, pero simplemente él, digamos, desde que ya regresó definitivamente, entró muy bien en la corriente musical soviética, sobre todo en su cuestión de propaganda, de música clásica para todos, y dentro de la mayoría de los compositores, sus contemporáneos, por ejemplo, un poquito más jóvenes, que era Shostakovich, de los más famosos, Khachaturian, Kabalevsky, él, digamos, el más ruso de todos. Por eso, su música, aunque tiene obviamente influencias occidentales, por supuesto, Prokofiev en su interior
dos grandes diferencias entre Shostakovich y Prokofiev. Prokofiev totalmente rechazaba a Mahler. Entonces, Shostakovich en su estilo era más mahleriano, era más occidental en su música. Prokofiev, como podemos escuchar en la sinfonía, lleva unas partes melódicas tan rusas, más atribuidas a Mussorgsky, a Rimsky-Korsakov y a todo este grupo de los 5. Está totalmente conectado con eso, sobre todo en esos años de la guerra, porque estamos hablando de una sinfonía que fue escrita 14 años después de que se escribió la cuarta sinfonía, la sinfonía anterior. Entonces, también para Prokofiev era un poquito difícil componer una sinfonía después del éxito de la séptima sinfonía de Shostakovich, la sinfonía de Leningrado, que pues, se estrenó en todo el mundo en un lapso de medio año. A pesar de la difícil guerra, pues las partituras se mandaron con mucha rapidez y ya en 2 semanas Toscanini la estrenaba en Nueva York. Entonces, él tardó un poquito en reflexionar, sobre todo después de haber hecho todos esos encargos. Hizo más de 5 obras dedicadas directamente a Stalin, a la propaganda de, digamos, nueva vida, nuevas construcciones de ciudades, todo ese tipo de las obligaciones de los compositores soviéticos dentro de la corriente musical que tenían que hacer. Prokofiev lo hacía con muchísimo gusto y sin ningún remordimiento de conciencia. Algunos lo juzgan, pero de verdad, musicalmente, tiene unas obras, como por ejemplo El encuentro entre los dos ríos, el Don, el Volga, que son obras magníficas. La cantata para el 20 aniversario de octubre realmente es una cosa extraordinaria. Alexander Nevsky. Alexander Nevsky. Todo eso es una música fabulosa, de verdad. Entonces, esa sinfonía se escribe cuando Prokofiev estaba en evacuación, pero ya digamos que pasó la mayor parte de la guerra y ya muchas personas podían regresar a sus casas, tanto como en Moscú. En Leningrado todavía no, porque seguía en bloqueo, pero Moscú ya estaba abierto. Por eso la sinfonía se estrena en Moscú con la orquesta de Unión Soviética y realmente es un triunfo de Prokofiev, no solamente como, digamos que un sinfonista, sino también era importante porque todo el mundo esperaba esta sinfonía. Todo el mundo esperaba qué es lo que puede decir este gran genio sobre lo que está pasando, sobre lo que acaba de suceder, y qué es, porque Shostakovich, digamos, en alguna forma lo estaba ganando por la sinfonía 7, luego la 8, ¿sí? Luego la 9, que no fue tan bien recibida. Digamos que también Prokofiev lo que tenía contemplado es tratar de balancear, porque entró en una etapa de su vida, digamos, hay unos 4 o 5 etapas de su música, sus evoluciones, cuando él decide regresar un poquito más al melodismo ruso, decide, digamos, no estar tratando de estar aislado un poquito a toda esta corriente de tendencias soviéticas, los compositores soviéticos, sobre todo porque a pesar de todos sus privilegios que ha conseguido, también él sufrió maltrato, que esta obra estaba mal, lo criticaban muchísimo. Estuvo varios años también él, digamos que, no prohibido totalmente, pero sí, digamos, le llegaron los cocolazos de ahí, de esas prensas, de la Gazeta, de Diario Pravda, igual que el Shostakovich. Y todavía él combinaba el trabajo con coordinando la Unión de los Compositores de Unión Soviética. Entonces, esta sinfonía, de alguna forma, sí está sí lleva unas partes que reflexionan sobre la actualidad, o sea, sobre la guerra, pero más que nada tratan de elevar este espíritu ruso, el espíritu del pueblo, para seguir adelante, porque es una sinfonía finalmente bastante romántica y optimista, ¿sí? Tiene sus partes, de hecho, con cosas contradictorias que Prokofiev rechazaba a Mahler. Tiene unas partes muy mahlerianas en el primer movimiento, de hecho. Más bien mahleriano, como Richard Strauss, todo ese tipo de música. Y la verdad, tanto en el primer movimiento como en el tercer movimiento y cuarto movimiento, inventa unos temas propias, pero tan rusos a la vez que
están muy entonadas con el espíritu de la gente. Esa sinfonía recibe un gran éxito, recibe con gran éxito, y después, luego se estrena en Estados Unidos, en Boston, por Sergei Koussevitzky. Digamos, esta sinfonía consta de 4 movimientos, primero lento, segundo rápido, que es scherzo, pero algunos dicen toccata. El tercero es un largo, es un tema romántico y con batalla en la mitad, con un poquito de segundo tema que es más preocupante, es un poco más intenso, y termina en un final realmente grandioso en su expresión del tema principal, porque su grandeza no está digamos, en colosales, monumentales acordes, sino su grandeza está en este libre espíritu que dirige hacia el tema de clarinete, ¿sí? Apoyando por toda la orquesta y después se intercala con las cuerdas. Lo más interesante comienza en el número 107 del final de este cuarto movimiento, que muchos piensan que es un triunfo muy optimista de que la sinfonía termina con una marcha grandiosa y todo, digamos, el happy end. Sí, suena un si bemol mayor, una tonalidad pues bastante brillante, bastante lúcida. Sin embargo, Prokofiev tiene mete muchos instrumentos de metal, percusiones juntos, las cuerdas, un registro muy difícil y muy agresivo de tocar, que realmente hasta podemos escuchar unos tipos de como combinación muscular hasta metal. Entonces, digamos, él está totalmente consciente de que sí, obviamente ya está cerca el final feliz, pero tenemos que preparar todavía para lo que sigue. Y lo que sigue es aún más interesante, que ya sabemos cómo terminó la vida de Prokofiev. Él tuvo pues, la desgracia de fallecer el mismo día que Joseph Stalin. Entonces su muerte era muy apocada por la muerte de gran dictador. Amigas, amigos, estoy seguro de que van a disfrutar enormemente de esta grandísima, grandiosa obra dirigida por Vladimir Sagaido, director mexicano, pero que nació en Rusia, corre sangre rusa por sus venas, tuvo formación musical en Rusia y pues está desde hace muchos años integrado al ambiente musical mexicano y hoy entrega esta versión de la Quinta Sinfonía de Prokofiev. Esperamos que la disfruten y que sigan sintonizándonos los sábados en los horarios pues de siempre, también en Radio IPN en el 95.7 los domingos a las 12 del día y claro, los conciertos en vivo de la orquesta jueves a las 7 p.m. y sábado a la 1 de la tarde en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Torres Bodet aquí en Zacatenco. Que tengan un muy buen día. Gracias.